Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy les hablaré de un hecho que ya nadie podría negar a estas alturas, el evidente fracaso de nuestro actual sistema de pensiones a sus 40 años de existencia, al no cumplir con su objetivo principal de asegurar pensiones dignas a los jubilados de nuestro país. Y en este sistema, basado en el ahorro individual y cuyos fondos son administrados por las AFP, a la fecha en que realizamos este video las pensiones se establecen alrededor de los 238.000 pesos para las mujeres y 352.000 pesos para hombres en promedio, y eso que estamos considerando los aportes solidarios del Estado según datos de la Superintendencia de Pensiones. Pero si revisamos la mediana, las cifras son aún peores, llegando a 172.000 pesos para mujeres y 239.000 pesos para hombres, claramente una catástrofe a nivel social. Pero a pesar de que se ha hablado mucho acerca de las causas del fracaso de este modelo, en este video abordaré en forma resumida y lo más sencillamente posible todos los factores que han influido para que a día de hoy el sistema de las AFP entregue pensiones miserables a miles de chilenos. Así que ponte cómodo que te lo contamos aquí, en un enfoque crítico. Pero no olvides darle like si te gusta este video y suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos. Y sin más preámbulos, comencemos. Por si no lo recuerdas, en el actual sistema de pensiones basado en la capitalización individual, los trabajadores deben ahorrar un 10% de su salario imponible mensual para su jubilación, cuyo monto es administrado por una AFP. El trabajador, por otro lado, tiene la opción de poner la plata en distintos fondos de inversión según su riesgo, y las AFP tomarán este dinero y lo invertirán en distintos instrumentos financieros como acciones de empresas, títulos de deuda como bonos, depósitos a plazo, etc., para rentabilizarlo. Y todo suena muy bien hasta ese punto, sin embargo el sistema tenía un grave error de diseño que te explicaré a continuación, ya que, para que el sistema funcione realmente bien, se debían cumplir a grandes rasgos tres requisitos muy importantes. El primero tiene relación con la densidad de la cotización o la cantidad de dinero que aportes al sistema, es decir, para que el afiliado pudiera optar a una buena pensión, debería cotizar la mayor cantidad de años posibles, ojalá sobre los 30 o 40 años de cotización, además de recibir un buen sueldo y tener también muy pocas lagunas previsionales en su vida laboral, es decir, ojalá nunca llegaras a ser cesante o dejar de cotizar. En otras palabras, como diría José Piñera, mientras más benzina le eches al Mercedes-Benz, mejor, ya que de lo contrario, este sistema no podría generar buenas pensiones. El segundo requisito tiene relación con la rentabilidad de las AFP, es decir, para que funcione bien este sistema, la rentabilidad de los fondos debe ser lo suficientemente alta en el largo plazo como para al menos triplicar los ahorros que se depositan mes a mes en los fondos por parte de los trabajadores. Y este punto depende de muchos factores, pero principalmente de la habilidad de las AFP en invertir el dinero de los fondos en instrumentos financieros rentables, como acciones de empresas, bonos y fondos mutuos, etc. Pero también depende de cómo esté funcionando el mercado de capitales o la bolsa de valores, ya que por ejemplo, si la bolsa cae producto de una crisis económica mundial, el valor de las acciones compradas podrían caer, afectando a los fondos de pensiones en forma dramática si esta situación se mantiene por mucho tiempo. Y por último, el tercer requisito tiene relación con la expectativa de vida de los jubilados, ya que mientras más tiempo vivamos después de jubilar, en más años deberá dividirse el monto total ahorrado en tu vida laboral, por lo tanto la jubilación mensual sería menor en ese caso. Y en este sentido, como era de esperarse, salvo para los que diseñaron el sistema, la esperanza o expectativa de vida ha ido aumentando bastante en el tiempo debido a los avances en la medicina, mejores hábitos y a una mejor alimentación, y para el caso de las mujeres al día de hoy, la expectativa de vida se sitúa en los 90 años y para hombres a los 85 años, mientras que en 1981 la esperanza de vida era de 80 años para mujeres y 77 años para los hombres, es decir, unos 10 años de diferencia. Por lo que imagino que ya estarás viendo la dirección que toma este video, así que no te vayas que ahora se pone bueno. Sin embargo hay que aclarar que actualmente no se calcula hasta los 110 años la jubilación como se dice en algunos medios, lo que se hace es calcular la jubilación en base a las probabilidades, y la probabilidad de llegar a los 110 años es muy baja, por lo que no afecta realmente en el cálculo. Pero la tabla de mortalidad es una tabla de probabilidad de muerte, que es lo más difícil a veces entender. Y por eso llega hasta los 110 años, ese número que muchas personas han escuchado y dicen, ¿por qué me calculan como si yo me fuera, o como todas las personas se fueran a morir a los 110 años? Pues. En estricto rigor no es eso. Lo que se calcula es que hay una pequeña probabilidad de fallecer después de los 100 años, 105 años, porque alguna persona falleció en ese momento. Pero no es que se calcule que todas las personas van a morir a los 110 años, que es distinto.
Entonces, respecto al primer requisito relacionado con la densidad de la cotización, este punto solo puede cumplirse para una minoría, ya que en Chile los sueldos en general son bastante bajos, donde el 50% de los trabajadores gana menos de 401.000 pesos en la actualidad. Por otro lado, la mayoría de los chilenos se han quedado sin trabajo en alguna oportunidad de sus vidas, por lo que inevitablemente se generan ciertas lagunas previsionales, sobre todo para el caso de las mujeres. Y como si esto no fuera suficiente, también existe mucho trabajo informal, por lo que muchos trabajadores tampoco cotizaron regularmente durante su vida laboral. Ahora, no se puede negar que muchos independientes ganan buenas lucas y por decisión propia nunca han cotizado o solo cotizan como si percibieran el sueldo mínimo. Pero convengamos que no es la realidad de la mayoría de los chilenos. Por lo tanto, el sistema se creó para un país irreal que jamás existió, sobre todo considerando que ya en 1981 el desempleo promediaba un 10,3%, mientras que 2 años más tarde, en plena crisis económica, el desempleo llegó a promediar más de un 21% en 1983, por lo que resulta muy poco creíble pensar que los creadores del sistema hayan pasado por alto este punto tan importante y evidente. Los datos estaban a la mano. Entonces claramente es bastante razonable pensar que habían otros intereses más poderosos que los motivaba a implementar este modelo, dejando como segunda prioridad la generación de buenas pensiones. Digo, por algo las Fuerzas Armadas se mantuvieron con el sistema de reparto, ¿no? Adicionalmente, otro factor que ha repercutido en la baja capacidad de ahorro de los chilenos es la acotada tasa de cotización establecida en el sistema, que es por otro lado una de las más bajas de Latinoamérica o inclusive en gran parte del mundo. Y justamente en Chile se cotiza bastante poco, tan solo un 10% del sueldo imponible o de los ingresos, a diferencia de otros países como Argentina o Brasil, donde se exige un 21 o un 28% respectivamente. Ahora te preguntarás, ¿por qué razón habrán fijado esa cifra tan baja? Y yo al menos veo dos causas realmente plausibles para explicar este hecho. Primero, claramente fue una estrategia de marketing con el objeto de convencer a los trabajadores de aquellos años a cambiarse del sistema de pensiones antiguo al nuevo sistema de las AFP, considerando que en el sistema anterior se cotizaba un 20%, por lo que un 10% claramente se veía mucho más atractivo. Pero el otro incentivo se relaciona con el ahorro de los costos operacionales de las empresas, ya que el empleador pagaría de esta forma menores imposiciones a los trabajadores. Es decir, una medida claramente proempresariado y que se ha mantenido hasta el día de hoy, así que no solo debemos culpar a los creadores del sistema, sino que también a quienes lo han mantenido sin hacer mayores modificaciones por ya 40 años de existencia. Adicionalmente, si te fijas bien en este cuadro, Chile es uno de los pocos países en que solo el trabajador cotiza a través de su sueldo, mientras que en el resto de los países los empleadores también aportan a los fondos de pensiones, como también lo hace el Estado. Por otro lado, la edad para jubilarse también influye en este punto, donde en varios países ya no existe la diferenciación entre hombres y mujeres, hecho que obviamente perjudica a las mujeres al jubilarse 5 años antes que los hombres, y además son las que más esperanza de vida tienen, por lo que en definitiva tienen 5 años menos de cotización o de aporte de lucas al sistema y deben dividir el monto en más años que los hombres. Ahora, pasando al segundo requisito relacionado con la rentabilidad de los fondos, los creadores del sistema de las AFP apostaron todas sus fichas en que las inversiones hechas en el mercado de capitales serían altamente rentables en el largo plazo, lo que permitiría financiar adecuadamente las pensiones al momento de jubilar. Y este objetivo se fue cumpliendo en un inicio, ya que como podemos ver en este boletín estadístico elaborado por la Superintendencia de las AFP en el año 1990, las AFP alcanzaron a rentabilizar más de un 12% en la primera década, lo que es una cifra enorme. Pero lamentablemente, como podemos ver en este informe de la Asociación de las AFP en 2020, que no es precisamente un medio chavista, la rentabilidad de los fondos ha ido cayendo con una tendencia fuerte a la baja, tal como lo escuchas, alcanzando hasta un 4% de rentabilidad en la última década, es decir, 9 puntos menos que en la primera década de existencia del sistema, o sea, claramente una catástrofe para nuestro sistema de pensiones. Y este punto depende de muchos factores, pero principalmente se explica por las altas tasas de interés que habían en los años 80 y en parte de los años 90, lo que permitía una buena rentabilidad en instrumentos financieros de renta fija, como bonos de deuda y depósitos a plazo, hasta que Chile, con los tratados de libre comercio que se firmaron, fue abriendo su economía bajando fuertemente las tasas de interés.
Ahora, si bien la apertura del comercio trajo varios beneficios, como incentivar el consumo, importar productos tecnológicos a precios mucho más bajos, desarrollar la industria exportadora además de promover el desarrollo económico del país, tal como vemos en esta gráfica, en la evolución del Producto Interno Bruto, no se puede negar que al bajar las tasas de interés, la rentabilidad de los fondos de pensiones también comenzó a bajar por esos años. Y como si esto no fuera suficiente, posteriormente llegó la crisis asiática en 1998, generando una caída estrepitosa de la rentabilidad de los fondos de pensiones, llegando a un menos 1,1% en 1998, y una fuerte caída del Producto Interno Bruto en 1999, llegando al menos 0,4%. Este fue el primer aviso del enorme riesgo que corrían las pensiones frente a la volatilidad del mercado bursátil, por lo que en el gobierno de Frei se tomó la decisión de separar el único fondo que administraba cada AFP, creando un fondo tipo 1 y un fondo tipo 2, donde este último estaría destinado para los afiliados próximos a jubilar, invirtiendo en instrumentos menos riesgosos. Sin embargo, de algún modo se tenía que aumentar la rentabilidad que venía a la baja desde mediados de los 90, por lo que en 2002 Ricardo Lagos implementa los multifondos, es decir, los fondos A, B, C, D y E, siendo el A el más riesgoso y el E el menos riesgoso, permitiendo que los fondos A y B se invirtieran en un gran porcentaje en instrumentos financieros de renta variable, que tienen un mayor riesgo por ser más volátiles, pero que son más rentables a largo plazo, aumentando significativamente la inversión en el extranjero, pasando de un 13% en 2001 a casi un 50% en la actualidad. Ahora, dentro de estos instrumentos más riesgosos están los fondos mutuos o fondos de inversión que reinvierten el dinero entregado por las AFP en otros instrumentos como las acciones de empresas como Coca-Cola, Apple, Facebook, etc. Sin embargo, claramente estas empresas no trabajan gratis y desde ese momento que nos cobran las famosas comisiones fantasmas, las que las AFP pagan con nuestros mismos ahorros. Pero en definitiva, ¿dieron resultado estas medidas? Bueno, en parte sí, los fondos más riesgosos rentabilizan mejor, sin embargo la crisis económica subprime de 2008 destruyó los fondos de pensiones, donde el fondo A sufrió una caída del 20% y donde la totalidad de los fondos experimentó una pérdida de $30.000 millones. Y actualmente nos encontramos en otra crisis, lo que además, sumando a la volatilidad de los instrumentos financieros por diferentes motivos, han hecho que la rentabilidad de esta última década sea tan baja. Entonces, si antes nos decían que las AFP triplicaban los fondos, actualmente con suerte logran duplicarlos. Es por esta razón que muchos critican la idea de simplemente mantener este sistema, pero aumentando la cotización, ya que la rentabilidad promedio actualmente es muy baja para financiar buenas pensiones, así que sería igual de insuficiente. Por último, respecto al tercer requisito relacionado con las expectativas de vida de los jubilados, no existe argumento alguno para no haber considerado en la ecuación el aumento gradual de la esperanza de vida de los mayores de 60 años con el transcurso del tiempo, que como vemos en este gráfico, presenta una tendencia lineal por lo menos desde los años 70. Ergo, el sistema tuvo un error de diseño severo desde un comienzo, asumiendo en definitiva tres premisas: que todos los chilenos podrían cotizar en forma regular, que la esperanza de vida de los chilenos no cambiaría demasiado en las décadas siguientes y por sobre todo, apostando a que las rentabilidades serían lo suficientemente altas como para financiar todo el sistema. Lamentablemente para los chilenos, estas premisas terminaron siendo falsas y el sistema sirvió más como un sistema financiero para inyectar liquidez en el mercado bursátil, beneficiando a los grandes grupos económicos que para financiar pensiones. Ahora, hay ciertos mitos que aclarar y espero que no se me enojen los seguidores de Gino Lorenzini, ya que mucho se habla de que antes de la reforma de Eduardo Frei, las AFP asumían las pérdidas en términos absolutos, y es por esa razón que la rentabilidad de los fondos actualmente sea tan baja, ya que el riesgo se habría traspasado a los afiliados. Sin embargo, esta afirmación no es del todo correcta. Las AFP nunca han asumido las pérdidas de esa forma, y es cosa de revisar el artículo 37 del Decreto Ley 3500 original, que en definitiva dice que las AFP tendrán que hacerse cargo de las pérdidas siempre y cuando se aleje de la rentabilidad mínima exigida calculada en base al promedio de la rentabilidad de los fondos de todas las AFP existentes. Es decir que, si todas pierden lo mismo en un momento dado, no habría nada que reponer. Tampoco la reducción del encaje afectó en este sentido, que es una cantidad de dinero que deben aportar las AFP en cada uno de los fondos que administran, equivalente a un 5% de los fondos en un comienzo y que posteriormente se redujo a un 1%, y mucho menos la derogación del artículo 38 del Decreto Ley 3500, donde se incluía la reserva de fluctuación de rentabilidad. Y aquí me puse algo más técnico, pero para no alargarme tanto, puedes hacerme tus consultas en los comentarios.
Ahora, lo que sí se flexibilizó fue el cálculo de la rentabilidad mínima, ya que en 1980 se calculaba en base a la rentabilidad promedio del último mes, en 1985 en forma anual y a partir de 1999, nuevamente en el gobierno de Eduardo Frei, desde aquel entonces que el cálculo se hace en base a la rentabilidad promedio de los últimos 36 meses o 3 años, por lo que es más difícil ver grandes diferencias de rentabilidad entre las AFP, las que por otro lado rentabilizan muy parecido entre ellas, ya que generalmente le copian a la AFP más grande, que en este caso es AFP Habitat, ya que tiene mayor cantidad de afiliados, influyendo con mayor fuerza en el mercado. De este modo, las AFP más pequeñas no caen en el riesgo de rentabilizar mucho menos que el rango permitido, evitando pagar estas pérdidas. Y esta mala práctica, que en definitiva frena la diversificación de las inversiones, se conoce como efecto manada, ya que todas las AFP terminan invirtiendo parecido. Pero para ir cerrando, espero que este video te haya servido para aprender por qué finalmente este sistema fracasó para generar buenas pensiones, y lo más probable es que estemos muy próximos a presenciar su inevitable muerte. Y así hemos llegado al final de este video, pero si quieres profundizar aún más en este tema, déjame tus comentarios al respecto. Así que dale like si te gustó este análisis y suscríbete activando la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos. Un gran saludo desde Un Enfoque Crítico.